Apaga la luz y escucha. Capítulo 3. El cementerio es uno de los espacios lúgubres por excelencia. Desde hace siglos existen relatos de personas temerarias que irrumpen por la noche el camposanto y encuentran de frente a seres sobrenaturales que les exigen un pago muy alto por su tremenda osadía. También se sabe de brujos y brujas que llevan a cabo sus rituales dentro de ellos por ser considerados lugares donde abundan las energías de naturaleza más desconocida. A continuación, reviviremos algunas de estas terribles historias que tuvieron como escenario nuestra capital, la muy noble y leal Ciudad de México. Apaga la luz y escucha. Te digo que la barda está rota. ¿Estás seguro?, pregunté. Claro, hay un agujero y por ahí podemos pasar, aseguraba Marcos. Efectivamente, la barda que delimitaba el cementerio había sido derribada por los golpes de pesadas rocas lanzadas por la gente del lugar hacía varios años, y un boquete de casi medio metro permitía el acceso al panteón ubicado en las faldas de aquel monte que nunca olvidaré. Era una noche sin luna, pero aún así de alguna manera había cierta luminosidad debido al cielo estrellado que nos acompañaba esa noche. Había tumbas abiertas, con ataúdes fuera de la sagrada tierra que habían sido extraídos debido a que la pobreza de los deudos había impedido pagar la perpetuidad en el descanso de sus familiares. Los empleados del panteón sacaban los viejos y podridos ataúdes, dejándolos a flor de tierra, en algunos casos huesos de los difuntos en una actitud de falta total de sensibilidad y de respeto hacia los muertos. Una cripta, con cortinas de tela, dejaba entrever la luz de una veladora, y, al ir tropezando con las tumbas, decidimos avanzar por la avenida principal del cementerio, lo cual nos proporcionaba una relativa visión panorámica del lugar, donde el silencio del blanco de las tumbas y el gris de la cantera nos miraba sin hablarnos. Estábamos seguros de que era medianoche, pues alguien nos había dicho por ahí que las agujas del reloj, cuando se juntan dirigidas hacia el cielo, son capaces de llamar a las ánimas que aún están en el tránsito hacia el paraíso, quizá pagando alguna pena en el purgatorio. El reloj, con sus agujas, que mide el inexorable tiempo que manipula nuestras vidas y que no para, tal vez oculto entre sus horas, nos regala misterios por descifrar. Hasta versos de amor se han hecho en torno a las horas del reloj, como uno de mis favoritos, las horas enamoradas, donde hay dos horas que están enamoradas una de la otra y entre ellas guardan un amor secreto, pues las otras horas no saben nada. Estas son las 2 y las 7, que con el segundero se envían mensajes de amor. Yo llevaba un reloj de plateadas agujas y larga leontina que mi padre me había regalado. Su carátula blanca y con números romanos era uno de mis grandes tesoros y siempre lo llevaba en mi bolsillo. Y si acaso alguien me preguntaba la hora, yo elegantemente sacaba el reloj del bolsillo, mostrando la plateada leontina para con ello dar un aire de elegancia, lo cual resultaba ciertamente ridículo para un chamaco adolescente. «¡Qué calor hace!», dije. Nuestras camisas de botones a manga corta comenzaban a mostrar manchones de humedad debido al sudor que liberábamos por el intenso calor y al movimiento constante de nuestros cuerpos que daban un paso ligeramente presuroso para no permanecer mucho tiempo en el mismo sitio. Una ligera brisa nos aliviaba, pero no era suficiente con tan poca humedad en el aire. La Ciudad de México tiene ocasionalmente climas extremosos, pues en verano el calor sofoca a la gente y en invierno la ciudad puede ser espectadora de intensas heladas que bañan los cerros que rodean a la ciudad. Pero esas fechas se caracterizaban por generar insomnio en las noches debido al calor. «Tú siempre quejándote», me respondió. Solo le mostré una mueca de molestia a manera de respuesta mientras me colocaba en el hombro contrario las cuerdas que llevaba cargando. «José», me decía, «apaga tu lámpara, no vaya a ser que el vigilante del panteón nos descubra y un mal rato habremos de pasar, un mal rato a nuestras familias si nos pillan, y en una de esas nos acusan de saqueadores de tumbas. Sin las linternas, creo sería peligroso caminar sin la luz de las lámparas. Acuérdate que hay fosas abiertas». Era curioso, un lugar así, que para algunos era capaz de generar temor, para mí en ese momento era un remanso de paz, de tranquilidad, que hacía tiempo yo no sentía.
Una tumba que llamó mi atención tiene una lápida de mármol blanco, de donde emergía una blanca estatua de una mujer en tamaño natural, que llevaba una túnica que delineaba un cuerpo escondido. En el brazo derecho llevaba una cruz y en la otra mano llevaba un libro abierto que tenía escrito un poema que rezaba: Beatriz, 1938-1955. El blanco segador de las frías lápidas, que son mudos testigos. El oscuro de la cantera que recuerda el polvo de la tierra. Las almas errantes que te miran sin tocarte. El aroma de las flores camposanto que acarician tu silueta. Tus labios rojos sangre que cerrados me dicen cosas. Lo profundo de lo oscuro de tus ojos que aparecen al cabello liso y azabache que te oculta medio rostro. Tu silueta que parece dibujada, momentos atrapados en el tiempo. La perfección de los rasgos de la escultura por un momento me hizo imaginar que los ojos de aquella figura de piedra me miraban. Quizá aquella mujer Beatriz que yacía en aquella fría tumba aún tenía muchas cosas que contar, pero sus labios sellados por una muerte prematura quedaron, como el poema decía, atrapados en el tiempo. Finalmente llegamos al Cerro de la Estrella, ubicado al norte del panteón, donde tuvimos que saltar otra barda que delimitaba el cementerio, y ahí comenzó el ascenso al cerro. Era bien conocido que tal elevación albergaba en sus entrañas cavernas, así como ríos subterráneos, y también se sabía que brujas oscuras utilizaban las bóvedas de las cuevas para hacer diferentes trabajos. Al otro lado del cerro había un camino de terracería, donde se veían subir automóviles, a veces muy lujosos, donde se contaba a políticos importantes, de esos del PRI, que incluyendo diputados y senadores, que subían acompañados de sus escoltas para, mediante la brujería, conservarse en el poder de sus puestos. Matorrales dejaban entrever un sendero terroso que levantaba nubes de polvo a nuestro paso, una nube iluminada por los rayos de luz de las linternas de baterías que finalmente decidimos encender. Todo parecía ya marchar bien, cuando de repente un perro negro de brillantes ojos salió a nuestro paso y, sin emitir ladrido o gruñido alguno, se aproximó a nosotros de una manera amenazante. ¡Marcos! ¡Otro perro! Otro animal salía de entre los matorrales y las jacarandas y nos evitaba avanzar hacia adelante. «José, vámonos. Esto es muy extraño. Estos perros nos impiden subir. Debe ser por algo». «Vámonos», respondí. El calor que pocos minutos antes sentíamos se había convertido en un escalofrío que recorría todas nuestras fibras, y con ello, sin pensar, bajamos de nueva cuenta al panteón, en donde decidimos detenernos unos minutos, pues la carrera que habíamos emprendido de bajada del cerro nos había sofocado. Además, los nervios hacían que sintiera los músculos de mis piernas con la consistencia de una torre de naipes a punto de desmoronarse. «¿Quieres un chicle?» «Sí, dame uno», respondió Marcos. No había pasado mucho tiempo cuando a lo lejos escuchamos voces. Sí, eran voces de niños. ¿Niños? ¿A esta hora? ¿Niños en el panteón? Sustraje de mi bolsillo el reloj de Leontina para ver qué hora era, pues había perdido toda noción del tiempo. Las agujas marcaban las 2:15, y al observar a unos quizás 50 metros, observamos a unos pequeños que aparentaban unos 9 o 10 años quizá, que charlaban amistosamente y que mientras caminaban se perdían entre las tumbas. La oscuridad me impidió contarlos claramente, pero tal vez serían unos 5 acaso. Pronto, las voces se perdieron entre los monumentos. «Vámonos ya», dije. «Sí, esta fue una pésima idea». Regresamos por donde habíamos llegado. Pasaron varias semanas después de tal travesura. Nos encontrábamos en la casa de nuestra mejor amiga Coco. «Nena, ¿tienes un vaso con agua de horchata que nos regales?», le preguntaba a Coco, mientras Marcos se sentaba al borde de una jardinera. «Claro», respondió, «pero recuerda que tienen pendiente una plática conmigo que prometieron darme hace semanas». Coco entró a la cocina de rojos tabiques, donde tenía un jarrón enorme de vidrio, del que con un gran cucharón tomaba el agua de horchata y lo servía en 2 vasos de vidrio. Jarrones de barro negro de Oaxaca decoraban las paredes y un anafre apagado, aún con carbón, yacía en un rincón de la casa. Mientras se encontraba en la cocina y nosotros en la cochera esperando, le hablé con voz fuerte.
es que aquella noche de la fiesta, al irnos, nos fuimos al panteón a la medianoche. ¿Qué? Se escuchó un grito en la cocina y al mismo tiempo se escuchó que el cucharón de aluminio caía al piso. ¿Que fueron al panteón a la medianoche?, preguntó Coco. No puedo creer que se hayan ido de mi fiesta para hacer esa tarugada. ¿Y buscaran la medianoche? ¿Acaso no saben que esa es la hora de las malas diversiones?, profería con cierto dejo de molestia. Coco era una gran amiga, que se decía veía cosas extrañas y muchas veces soñaba cosas que realmente se cumplían. Ella era una morena simpática, de pelo corto y llenita, que siempre estaba dispuesta a tener una buena charla con cualquiera que le pidiera ayuda. Su sinceridad y simpatía la hacían una persona sui generis. Su pelo era corto y lo peinaba hacia atrás, dejando visible una frente amplia y una chata nariz. Marcos, a manera de broma, siempre decía: Coco se peina con un boiler. Vivía con su madre, que trabajaba en la costura haciendo uniformes para los soldados del ejército mexicano, que se encontraban en el destacamento militar a las afueras de la ciudad. Le encantaba leer los cuentos de tradiciones y leyendas de la colonia que se expedían en los puestos de periódicos, y había logrado tener una colección amplia que guardaba celosamente en su recámara. En su colección de leyendas y sucesos en el México colonial, había leído una leyenda muy arraigada al estado de Oaxaca, lo cual gustaba de platicar en nuestras reuniones para mantenernos con los pelos de punta: la Matlacigua. Según la leyenda, solía decir la gente del pueblo, se lo llevó a la Matlacigua. Cuando algún hombre, charrito o catrín oaxaqueño, había desaparecido para encontrar su cuerpo sin vida en algún barranco o matorral en la serranía, se decía que una apetecible mujer morena, que contaba con grandes encantos capaces de seducir a cualquier hombre que se encontraba en su camino, se llevaba a la víctima con engaños para después matarlo bebiendo su sangre. Bueno, si vieron realmente lo que me dicen, creo que debemos saber realmente lo que sucedió. Así que los espero hoy a las 10 de la noche en mi casa de nuevo, pues hablaremos con la Ouija, mencionó Coco. La idea me emocionó profundamente y dije: claro que sí, nena, cuenta conmigo. Marcos solo asintió con la cabeza, con algo de desconfianza en su mirada. La hora de la cita se había cumplido y llegamos puntuales al comedor, donde un largo mantel blanco cubría la mesa de madera con 4 lugares. ¿Invitaste a alguien más?, le pregunté a Coco. Sí, claro, respondió. Teresita está en el baño. No lo podía creer. Teresita, mi amor de primaria, estaba ahí. Yo no creí volver a verla después de que sus papás decidieron irse de la ciudad y radicar en Oaxaca. De repente llegó a mi mente la última vez que la había visto al terminar un espectáculo en el Zócalo capitalino en el 58, cuando la gran cantidad de gente que había me impidió acercarme a ella para después perderla para siempre. ¿Pero cuándo regresó?, pregunté. ¿Qué te parece si mejor le preguntas a ella?, me dijo Coco. Y ahí estaba ella, alta, con una tez morena, verdes ojos como el mar, clavando su mirada que emanaba como rayos de sol, con un bello rostro enmarcado por un lacio y largo pelo negro azabache, que daba un brillo parecido a la caoba de un elegante piano, y a manera de teclas, sus delgados dedos, quizá dispuestos a permitirme arrancar bellas melodías. Sencillamente me quedé embelesado de ver a aquella mujer que pocos años antes era una niña. Tere, no lo puedo creer. ¿Cuándo has llegado de Oaxaca? Hace poco, respondió. Pero eres todo un hombre, créeme que el asombro es para mí. Bueno, tórtolos, ya tendrán tiempo de charlar. Ahora empecemos, pues no podemos jugar después de la medianoche, comentaba Coco. Miren la ouija de esta tabla de madera con un indicador que nos responderá todo lo que preguntemos, si hacemos las preguntas correctas. Se dice que esta tabla es un portal entre todo lo que conocemos y el otro mundo. Así que quiero seriedad y nada de risas, porque eso ahuyentaría al espíritu que tome posesión de la tabla. Coco colocó sus dedos índice y cordial de cada mano sobre el indicador, solicitando la presencia de alguna entidad que quisiera responder nuestros cuestionamientos. ¿Hay alguien ahí? Y en ese momento súbitamente el indicador se movió bruscamente hacia la derecha, hacia la palabra sí, que se encontraba grabada en la tabla, lo cual nos dejó atónitos. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Manifiéstate, dijo Coco. El miedo que empezaba a experimentar me impidió darme cuenta de que bajo la mesa tenía tomada la mano de Teresita, comprimiéndola mientras permanecía con un temblor
que finalmente no me enteré si era por el miedo que Tere empezaba a sentir o por el siendo apretón que yo le propinaba. Al darme cuenta, solté su mano. Perdón, dije. Después de la pregunta, el indicador comenzó a moverse lentamente hacia el alfabeto que se encontraba a manera de un abanico grabado en la parte superior de la tabla, formando la frase: mi nombre es Eric. Muy bien, Eric. ¿Cuándo moriste? La pregunta de Coco resultaba atrevida y amenazante para la cordura del grupo. El indicador formó la frase: no quiero. Bueno, Eric, si no deseas decirlo, podrías responder quizá otras preguntas, ¿es así? Sí, respondió el indicador. Queremos que nos digas qué fue exactamente lo que vieron Marcos y José en el panteón aquella noche. No quiero, respondió. Y de repente el indicador se movió bruscamente hacia Marcos y a continuación dijo: muerte. ¿Qué? Marcos sudaba frío. Coco dijo: Marcos, como broma, me parece bastante macabra. Es obvio que tú mueves el indicador. De ninguna manera, Marcos. Compruébalo tú mismo. Marcos colocaba los dedos sobre el indicador y de repente este salió volando de la mesa para caer a unos metros de nosotros. Basta, dijo Marcos, me voy. La sesión había terminado. Apaga la luz y escucha.